Esta semana que está terminando ocurrieron en el Arauca de Colombia y el estado Apure de Venezuela unos hechos sumamente graves que hay distintas versiones al respecto. Veamos de seguidas qué fue exactamente lo que ocurrió y cuáles son las versiones que hay al respecto. Buenas noches. Durante toda la semana, inclusive desde el domingo de la semana pasada, ocurrieron unos hechos sumamente graves en el departamento del Arauca, concretamente en la población de la Arauquita y el estado Apure en Venezuela, que está justo al frente de esta población llamada de la Arauquita. Unos hechos sumamente graves, pero realmente la gravedad de los hechos fue en el estado Apure de Venezuela. Aparentemente se ha presentado en este estado venezolano una situación de enfrentamiento a tiros, a bombas, etcétera, con distintas armas, que ha ocasionado que la población de varios pueblos del estado Apure en Venezuela tengan que huir y crucen el río Arauca, que es lo que separa realmente en esa parte a Venezuela de Colombia. Pero lo grave de todo el asunto es, aparte de los enfrentamientos entre distintos grupos aparentemente guerrilleros, pero con la intervención también del ejército, e incluso ya fuera del ejército de Venezuela, de brigadas especiales policiales creadas por el gobierno de Maduro, llamadas FAES, que fueron trasladadas al estado Apure a unirse al ejército madurista para atacar o enfrentarse a aparentemente disidencias de la FARC y el ELN. El problema ha sido que además de los enfrentamientos como tal, lo cual ocasiona una gran situación de inseguridad, porque hay disparos a toda hora desde el domingo en la noche o en la tarde, hasta el día de ayer inclusive tenemos noticias de que ocurrieron disparos oídos y vistos desde la Arauquita, en la población de la Arauquita, donde están la mayoría de los venezolanos que han huido del estado Apure. El problema es que desde que llegaron las fuerzas especiales policiales de Maduro al estado Apure, reforzando al ejército madurista también, que ya estaba en el área, aparentemente ha habido allanamientos sin orden judicial, detenciones, e inclusive denuncian los pobladores de todos estos pueblos que están en esta zona del estado Apure, que han ocurrido detenciones y que las muertes que el gobierno venezolano ha dicho que son guerrilleros o que se han enfrentado al ejército venezolano son realmente pobladores que no tenían nada que ver con la guerrilla, que fueron masacrados en el estado Apure. Estas son distintas versiones que hay. Vamos a ver que el gobierno venezolano, o el que realmente ejerce el poder público en Venezuela, tiene una versión al respecto, pero hay especialistas, expertos, inclusive ONGs especializadas en el tema, que han dicho otra cosa. Veamos de seguida cuáles son esas versiones. Según Jorge Rodríguez, que es el presidente del Parlamento madurista en Venezuela, el fenómeno de grupos armados irregulares dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno, dice este funcionario madurista, y que el actual gobierno de Colombia consiente y exporta de manera irresponsable. Es decir, que según este funcionario madurista, el problema que se ha presentado en el estado Apure no tiene nada que ver con el gobierno venezolano ni con las autoridades públicas de ese país. Todos estos hechos, dice este funcionario, fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados con la complicidad de Iván Duque, el presidente de Colombia, y con injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América, asegura Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez en general responsabiliza a Colombia por las acciones de los grupos armados de Apure y en nombre de la Asamblea Nacional se dirige al pueblo, como dicen sus palabras, frente a los graves hechos de agresión continuada proveniente de Colombia, con la complicidad y planificación de hechos criminales contra Venezuela por parte del gobierno de Iván Duque y de representantes de agencias de seguridad de los Estados Unidos. Continúa Jorge Rodríguez diciendo que la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la reciente agresión en territorio venezolano perpetrado por grupos armados criminales y violentos provenientes de Colombia. Insistió en que esos hechos atentan contra la soberanía del país. Continuó Jorge Rodríguez diciendo que la actuación de estos grupos criminales en la frontera colombo-venezolana es el resultado de 70 años de conflicto armado interno que el gobierno colombiano no ha sabido o no ha querido resolver de manera pacífica, dice Jorge Rodríguez. Es decir, todo este problema lo atribuye a las Fuerzas Armadas o policiales del gobierno colombiano. Este conflicto en Colombia, a juicio de Rodríguez, ha causado daños colaterales a los países vecinos, entre ellos Venezuela. El presidente del Parlamento chavista también se refirió a los grupos irregulares que operan en la frontera. Estos grupos irregulares vinculados a actividades ilegales y a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno, como ya lo dijimos, y que el actual gobierno de Colombia exporta de manera irresponsable. El presidente del Parlamento chavista también se refirió a los grupos irregulares que operan en la frontera. Estos grupos irregulares vinculados a actividades ilegales y a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto, y lo vuelve a decir, que nos es ajeno y que este gobierno de Colombia exporta a Venezuela. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, según este funcionario, repudia enérgicamente la reciente agresión en territorio venezolano perpetrada por grupos armados irregulares y criminales provenientes de Colombia. Es decir, para Jorge Rodríguez, todo este problema que ha ocurrido en Colombia es totalmente atribuible a las autoridades colombianas y lo más grave es que dice que todo es parte de un plan del presidente de Colombia, Iván Duque, en unión o en acuerdo con autoridades de los Estados Unidos de América. Es decir, para ellos, para los chavistas o maduristas, ellos no tienen nada que ver con esto. Estos son grupos que han venido desde Colombia y se meten en Venezuela para atentar contra la tranquilidad y la soberanía venezolanas, y ellos lo que hacen es defenderse. En pocas palabras, es lo que dice Jorge Rodríguez. Esta última información que acabamos de leer es del Nacional de Venezuela. Ahora, El Tiempo de Colombia dice: en un comunicado que emitió este jueves la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, electa en los cuestionados comicios parlamentarios del año pasado, se pretende vincular el episodio en curso con el lanzamiento por parte del presidente colombiano Iván Duque del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, hecho acaecido hace un mes, dice El Tiempo de Colombia. El Parlamento chavista exhortó al Ministerio para las Relaciones Exteriores del régimen a impulsar las acciones internacionales necesarias para ejercer en pro de la soberanía territorial y a denunciar ante instancias de derechos humanos las agresiones de las que asegura es objeto Venezuela. Se insiste, como lo dice el Nacional y lo ratifica El Tiempo, que todo el problema ocurrido en Apure es totalmente imputable al gobierno colombiano. El Parlamento chavista exhortó, según El Tiempo, al Ministerio para las Relaciones Exteriores a impulsar las acciones internacionales necesarias para ejercer en pro de la soberanía territorial y denunciar las violaciones de los derechos humanos. Distintos actores del oficialismo han dicho que se trata de un ataque orquestado por Colombia en colaboración con Estados Unidos, y acusan al gobierno de lo que precisamente se acusa al régimen venezolano, que es de proteger a estos grupos. Esta es la versión, según El Tiempo, que hace el funcionario chavista madurista
que hemos venido comentando, que es el que ha dado la cara por el régimen venezolano. Por otro lado, el medio de comunicación alemán Deutsche Welle, pero en este caso escrito, aunque hay una versión también en la televisión en vivo que ellos han hecho, el reciente enfrentamiento entre grupos armados colombianos y fuerzas armadas venezolanas en el estado Apure ha encendido las alertas de los expertos que han estado denunciando una guerra híbrida en la frontera. El enfrentamiento en el estado Apure dejó al menos 2 soldados venezolanos muertos, 32 guerrilleros. Esto habrá que ver si de verdad son guerrilleros colombianos o eran pobladores de la zona. Pero según esta información de Deutsche Welle, 32 guerrilleros colombianos detenidos y 6 campamentos desarticulados. Inclusive se ha denunciado que es lo que ha hecho que aumente el número de venezolanos cruzando el río Arauca para refugiarse en el departamento del Arauca, concretamente en la población de la Arauquita, en Colombia. Han dicho que mataron a sangre fría a una familia completa de ahí del Arauca, que todos decían conocer, que era familia honesta, cristiana, que no eran guerrilleros, y el gobierno ha dicho que eran guerrilleros colombianos. Dice este medio alemán que el enfrentamiento en el estado Apure dejó al menos 2 soldados venezolanos muertos, como acabamos de decir, 32 guerrilleros colombianos detenidos, que no sabemos si de verdad lo son, y 6 campamentos desarticulados. Algunos de los que pasan el río han dicho que realmente muchos de los detenidos no son guerrilleros colombianos, sino simples pobladores, porque llegaban las autoridades venezolanas, aparentemente allanaban las casas de los pobladores de varios pueblos de allí del estado Apure, de esa zona, y se llevaban gente presa, robaban, destruían. Eso lo han denunciado varios de los entrevistados que se han visto en los medios, concretamente el canal colombiano NTN 24, vamos a ver, que es una filial de RCN de Colombia. Han entrevistado a varios de las personas que llegan y la gente viene horrorizada porque llegan las autoridades, se meten en las casas, les roban, les golpean, detienen a muchos de los pobladores y los hacen ver como que eran guerrilleros y eran simples pobladores. Ese es el saldo oficial, lo de los 32 guerrilleros y 2 soldados venezolanos muertos, 32 guerrilleros detenidos y 2 soldados venezolanos muertos, del Ministerio de Defensa venezolano en un comunicado, pero según los analistas consultados es parte del plan para dar la impresión de que atacan a la guerrilla, cuando realmente no se trata de eso, o que atacan al terrorismo, cuando las causas podrían ser mucho más complejas. Para Luis y María Andarcia, cruzar la frontera por trochas es parte de su cotidianidad desde que comenzó la pandemia. Bueno, aquí ya comienza otro aspecto ya de este reportaje bien interesante que hizo Deutsche Welle, se puede consultar por internet, porque habla de toda una realidad compleja que hay en la frontera en general en Colombia, entre Colombia y Venezuela. Dice Deutsche Welle más adelante, en el más reciente enfrentamiento ocurrido el 21 de marzo en el estado Apure, 2 soldados venezolanos murieron al detonarse minas antipersonas, armamento que no es común en Venezuela y que la ONG Fundaredes viene denunciando desde 2018. El presidente de Fundaredes, Javier Tarazona, explicó a Deutsche Welle que lo ocurrido en Apure no fue un simple enfrentamiento entre militares. Esta es otra de las ONG que ha dado su opinión y que desmiente esa versión que acabamos de oír de Jorge Rodríguez, diciendo que todo es atribuible al gobierno colombiano. Él dice que lo ocurrido en Apure no fue un simple enfrentamiento entre militares venezolanos y guerrilleros colombianos. Según Tarazona, estos últimos enfrentamientos de las Fuerzas Armadas venezolanas no son contra la FARC y contra el ELN en su conjunto, sino con disidentes de la FARC que se niegan a recibir las órdenes de Jesús Santrich e Iván Márquez, y esto ha llevado a que sin duda alguna sean reiterativos estos enfrentamientos en territorio venezolano. Como se ve, es un tema muy complejo, muy distinto a lo que se dice por allí.
de forma tal que no es eso simplemente de que estamos en presencia de un gobierno defendiéndose de la invasión de guerrilleros colombianos en Venezuela, según este señor de esta ONG Fundaredes, sino que se trata de algo peor, porque es simplemente que luego de muchos años que se han tolerado células o campamentos de la FARC y el ELN en Venezuela, aparentemente ha ocurrido entre ellos un enfrentamiento, se ha dividido, y la parte que maneja Jesús Santrich y Iván Márquez, que a su vez tienen el apoyo de Maduro y del ejército, y por consiguiente el ejército, se están enfrentando a otra célula de esta disidencia, es decir, la disidencia de la disidencia, vamos a decir así, y eso ha hecho que entonces se utilice el ejército de Venezuela para atacar a esta parte, pero que en todo caso ya estaban instaladas desde hace mucho tiempo allí en Venezuela, toleradas por el gobierno venezolano. Otra especialista en la materia, que es Rocío San Miguel, concuerda cuando explica, o concuerda con Fundaredes cuando explica que hay una complicidad que poco se conoce sobre el papel que está jugando el ejército venezolano en esta situación, dice Rocío San Miguel. Pareciera estar dándose una triangulación perversa en la frontera que termina por proteger al ELN para que sigan actuando con bajo perfil y castigar a la disidencia de la FARC, que ya de por sí eran disidentes, porque la FARC en principio no está en estas actividades oficialmente, que tiende a actuar con un alto perfil. Hay que realizar investigaciones porque de esta manera se comprometería muy gravemente la responsabilidad de los mandos del ejército que tienen jurisdicción en estos espacios fronterizos venezolanos, dice esta experta en materia militar venezolana llamada Rocío San Miguel. Algo parecido dice, por cierto, la periodista Sebastiana Barraez, que ayer fue entrevistada en el programa La Tarde de Iván Chirinos por NTN 24, y muchas cosas coinciden con San Miguel, y también considera, como la señorita o señora San Miguel, que efectivamente aquí no se trata de una simple defensa del territorio venezolano, como es lo que ordena la Constitución a las Fuerzas Armadas, frente a invasiones o inseguridades generadas desde el exterior, o guerras, etcétera, sino que aquí lo que está viendo es un problema interno en las disidencias de la FARC instaladas en Venezuela, que una parte de ellas recibe el apoyo de quien ejerce el gobierno o el poder público en Venezuela, que sabemos que hay una situación de interinato por otro lado, de otro presidente interino que no es Maduro, y eso supuestamente se ha mantenido en los últimos meses. El punto es que tanto Rocío San Miguel como Sebastiana Barraez coinciden en esta versión, pero Rocío San Miguel inclusive le agrega unos elementos adicionales que hacen mucho más compleja esta situación. Tarazona denuncia, acuérdense que Tarazona es el director de Fundaredes, que hay más de 9 frentes, óigase bien, 9 frentes de disidentes de la FARC y 10 del ELN operando en 20 estados de Venezuela. O sea, no solo están allí en esa parte de Apure, quizás en esa parte de Apure está el problema que acabamos de mencionar de disidencia de la disidencia, vamos a decir así, pero realmente la FARC y el ELN están distribuidos por toda Venezuela huyendo, porque no pueden estar en Colombia haciendo esas actividades, y ya de por sí desde antes del gobierno de Duque, inclusive de Santos, ya ellos venían teniendo primero unas buenas relaciones con el gobierno venezolano. Son públicas las imágenes donde Chávez recibía a Iván Márquez, a estos señores de la FARC, en el Palacio de Miraflores sin ningún problema, los consideraba sus amigos. Es decir, que desde Chávez ya había una buena relación entre la FARC sobre todo y el gobierno venezolano de Chávez, de forma tal que esto es una situación que ya viene desde hace tiempo, y en la actualidad, según Tarazona, ya se trata de 9 frentes de disidentes de la FARC y 10 del ELN en 20 estados de Venezuela. Imagínense ustedes, si existiera una confrontación entre Estado y estos grupos, déjenme retomar acá porque se me cortó. Si existiera una confrontación entre el Estado y esos grupos armados, no tendríamos emisoras de frecuencia modulada de la guerrilla en el espectro radioeléctrico venezolano.
dice Tarazona. En el centro de todo este comercio ilegal por la frontera, explica San Miguel, la que citamos antes, la economía ilegal se encuentra en expansión cada día más. No solo involucra grupos armados al margen de la ley, sino también está involucrando cada día más efectivos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano y efectivos de las Fuerzas Armadas legales e ilegales en la frontera, escenario por excelencia de esta economía. Las consecuencias de la tensión en la frontera ya se evidencian con el aumento de venezolanos que huyen hacia Colombia, porque ya esto de una simple situación de economía ilegal, como ya venía ocurriendo hace tiempo, sobre todo de minerales preciosos, pero de muchas cosas, no solo de minerales, pero que la parte de minerales está más hacia el estado Bolívar, en la misma Venezuela, al sur de Venezuela, pero hacia el oriente. Ya se trata de una situación mucho más compleja que inclusive podría involucrar el narcotráfico. Las consecuencias de la tensión en la frontera ya se evidencian con el aumento de venezolanos que huyen hacia Colombia. Fundarredes monitorea el proceso migratorio en la frontera y asegura que muchas familias de Apure buscan refugio en Arauca, en poblaciones colombianas donde no hay conflicto. La investigación de Fundarredes demuestra que hay un impacto por el tema migratorio. Estamos viendo a familias que dejan todo, como las vimos ayer en las imágenes de NTN 24 con un periodista, por cierto, venezolano, que se fue para allá, que es Carlos Arturo Albino, que hizo una entrevista impresionante, impactante, triste, dura, de verdad que conmovedora, las imágenes del niño con todas las medidas, por supuesto, de identificación imposibles, porque se trata de un niño de 10 años, donde narra todo lo que vivió para él finalmente llegar allí y pide, por favor, que quiere vivir normalmente, a lo mejor en su pobreza, a lo mejor en su humildad, o a lo mejor en su precaria situación económica que pudiera tener su familia. Él recuerda esa situación como su sueño dorado para volverla a tener, porque al final los niños no ven pobreza, no ven riqueza, lo que ven es felicidad. Y eso es lo que se observa a él. Él está muy triste por estar allí en esa situación de refugio en Colombia y quiere volver a ver a su abuela, a su hermanita, etcétera. Un niño muy despierto, muy vivaz, muy inteligente, pero que a la vez muy sensible. Y de verdad que esas imágenes fueron espeluznantes, tristes, durísimas, ver ese niño declarando como declaraba. La investigación de Fundarredes demuestra que hay un impacto por el tema migratorio. Estamos viendo a familias que dejan todo, que perdieron todo en medio de estos combates. Algunas dejaron sus cosas en sus casas, pero otras las habían perdido porque entraban o bien las guerrillas o las disidencias de la FARC y el ELN o el mismo ejército venezolano, inclusive el FAES, a las casas y arrasaban con todo, inclusive mataron gente. Les salen las fotos diciendo ellos que eran guerrilleros y parece que eran pobladores de ahí, de la Apure. Perdieron todo en medio de estos combates y situaciones calamitosas en esta huida que emprenden, porque inclusive se observan imágenes, que las van a poder ver acá, donde destruyeron instalaciones públicas venezolanas. Eso aparentemente fueron los disidentes de los disidentes que atacaron al gobierno venezolano de alguna forma, visto que ellos estaban defendiendo a la otra parte de la FARC, y destruyeron instalaciones del SAIME, del CENIAT, etcétera, en Venezuela, totalmente destruidas. La violencia en la frontera tiende a profundizarse, según Rocío San Miguel, quien dijo a Deutsche Welle que lo que hemos aprendido con respecto a economías ilegales en pasos fronterizos es que terminan siendo conflictivas. Estos asuntos se dirimen por las armas. Eso nos lo han enseñado estos traficantes. Como ven ustedes, entonces se trata de varias versiones de lo mismo, unas más complejas que otras, pero en general podemos ver que en esto que está pasando en el Apure, que es sumamente grave, hay dos grandes versiones, una atribuida por supuesto al grupo que ejerce el poder público en Venezuela, diciendo que todo esto es maniobras, planes, invasiones del gobierno colombiano hacia Venezuela, utilizando grupos irregulares o paramilitares, donde no tiene nada que ver el gobierno ni la guerrilla colombiana. Nunca menciona en esta versión, por cierto, el gobierno venezolano, que estén involucradas las FARC o el ELN. Simplemente habla de grupos irregulares colombianos que entran a Venezuela, mandados por Duque,
con la colaboración de Estados Unidos y han causado todos estos daños y ha generado toda esta huida de venezolanos hacia Colombia. Pero está la otra versión, la de los expertos. También hay que agregar en esto no solo Rocío San Miguel, Sebastián Barraez, Tarazona de Fundarredes, sino también habló ayer en una entrevista también en el mismo programa a la tarde y luego en la noche le hicieron referencia del mismo canal NTN 24, donde la subdirectora interina de Human Rights Watch habló ratificando luego de muchos estudios e informes que han hecho desde hace muchos años esta situación que han dicho las otras expertas, San Miguel, Barraez, etcétera, etcétera, y es la que todo el mundo, Tarazona también, y es la que todo el mundo que no tiene que ver con el gobierno venezolano ha expresado que es lo que realmente ocurre en este gran conflicto que hay en el estado Apure en Venezuela, que ha ocasionado este gran número de venezolanos cruzando el río Arauca hacia el Arauquita. Ayer eran alrededor de 4.000 personas que en 3-4 días habían cruzado, pero hoy continuaban esas personas llegando en canoa porque es una parte del río muy pequeña, muy angosta, y cruzan muy fácilmente, pero lo increíble es ver esas imágenes de la gente llevándose todo lo que pueda llevarse, colchonetas, mesas, motos, bicicletas. Inclusive una persona la vimos ayer cruzando con un televisor plasma, o estos planos que ya no son propiamente plasma, pero que son televisores que se puedan llevar más fácilmente que esos viejos que habían antes. Y de verdad son imágenes impresionantes y sorprendentes, de que la gente se ve que está huyendo y protegiendo sus cositas. Otros dejaron, hay gente que dice que dejaron sus cosas porque hay cosas que no se pueden traer a Colombia, como el caso de neveras, cocinas, etc. Pero se llevan lo que pueden y se llevaron lo puesto, pues, porque la ropa igual no pueden llevarse toda la que tenían en casa. Pero de verdad que esto es una situación terrible, una situación que impresiona ver esas imágenes. CNN, en una versión por internet del 22 de marzo, es decir, todavía estaba comenzando este problema el día lunes, porque aparentemente comenzó el domingo, sacó una nota diciendo que 2 militares venezolanos muertos, varios heridos y 32 capturados en enfrentamiento en Apure, cerca de la frontera con Colombia. Eso lo leímos antes en otra nota de otro medio. El Ministerio de Defensa de Venezuela informó este lunes, en un comunicado, que en la jornada anterior se registraron enfrentamientos con grupos irregulares armados, están entre comillas, grupos irregulares armados colombianos. No dice FARC, no dice el ELN, dice grupos irregulares armados colombianos. En el municipio de José Antonio Páez, en el estado Apure. Nosotros estamos haciendo este programa el día sábado, ya es domingo prácticamente. Y esta es una nota del lunes anterior, es decir, del 22, hoy es día 27, ya para 28. Dice esta nota que en el marco de la operación denominada Escudo Bolivariano 2021, fue neutralizado, entre comillas lo de neutralizado por ser dicho por ellos mismos, la Fuerza Armada Venezolana, uno de los supuestos cabecillas de esos grupos, a quien se identificó como el alias El Nando. El comunicado no aclara de qué manera se lo habría neutralizado, dice CNN. El ministerio agregó que se detuvo a unos 32 individuos. No dice, en principio ellos dicen que son guerrilleros colombianos, o que son más bien parte de estos grupos irregulares que dicen ellos que vinieron de Colombia a Venezuela, que fueron de Colombia a Venezuela. Según ellos, destruyeron 6 campamentos y decomisaron armamento, municiones, explosivos, vehículos y drogas. Que gente que cruzó el río dice que los vehículos eran de pobladores, destruían vehículos, motos de los pobladores, y luego decían que era de los guerrilleros, que ellos estaban atacando según la Fuerza Armada. El comunicado agregó que unidades militares continúan ejecutando operativos en la zona.
Los operativos se llevan adelante en cumplimiento de órdenes del cuestionado presidente Nicolás Maduro, dice CNN, de cero tolerancia hacia este tipo de grupos criminales. El gobierno de Colombia no se ha pronunciado, aunque esto fue el lunes, ya durante la semana fue muy escueto es muy escueto lo que ha dicho, pero ha dado su versión al respecto, donde ellos simplemente se limitan a hablar del tema migratorio forzado, de desplazados de venezolanos a Colombia. Ayer estuvo mucho en los medios el director de fronteras del gobierno de Duque y por supuesto la gente de Migración Colombia, pero el que más ha declarado es el director de fronteras del gobierno de Duque, sin querer meterse en el problema interno de Venezuela. Eso lo ha dejado claro. Este funcionario ha considerado, se ha limitado a hablar de lo que están haciendo para atender a la gran cantidad de venezolanos que están llegando del estado Apure, ya en una situación distinta a la que ya venía ocurriendo desde hace ya unos 4 o 5 años, que ha hecho que inclusive se dicte un estatuto temporal de protección, lo que es el TPS en Estados Unidos, pero aquí en Colombia, aunque ya de alguna manera ya existía desde el año 2017, eso lo pueden ver en programas anteriores míos acá, pero esto es una situación diferente. Esto es una situación que definitivamente, como lo dice este funcionario, ciertamente ya estamos en presencia de verdaderos refugiados que necesitan ser atendidos de inmediato, están huyendo prácticamente de una guerra, distinto a lo que venía pasando, que aunque también es una materia de atención y de preocupación, ha venido siendo por otros motivos, huyendo, pero de la situación económica, de la imposibilidad de vivir, de la inseguridad, de otra serie de aspectos. Es decir, se trata de dos situaciones distintas, pero que al final generan la misma realidad. La gran cantidad de venezolanos acá que tienen que ser atendidos, en este caso último, el de esta semana, ya me imagino que en el día de hoy se acercarán a los 5.000 venezolanos que han cruzado la frontera, y todos ellos están siendo atendidos en la medida de lo posible, con lo que pueden, porque esto ha sido algo además de improviso que ha tenido que atender el gobierno colombiano, con refugios o campamentos, en la medida de lo posible atenderlos. Hoy justamente iba parte del gobierno colombiano a la zona. Entiendo que iban funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el propio director de fronteras, me imagino de Migración Colombia también. Ya estaba el gobernador del departamento del Arauca enfrentando la situación. Por supuesto el alcalde de los pueblos que han recibido venezolanos, sobre todo el Arauquita. Es decir, una situación bien grave que le cae a Colombia con esto, porque ya sabemos que aproximadamente ya creo que van por los 2 millones los venezolanos que están viviendo acá, procedentes desde el año 2015-2016, cuando comenzó esa gran oleada, aunque ya habían otros de años anteriores, pero el fuerte ha sido del 2015-2016 para acá, por la situación económica en Venezuela. Pero esto ya es por un tema de verdadera guerra, como en Siria, como en tantos países que ha ocurrido, que la gente huye de la guerra, en esta parte, en este caso en el estado Apure. De forma tal que, bueno, por lo pronto el gobierno colombiano se ha limitado a declarar en esos términos. No ha habido hasta ahora una declaración en torno al problema interno que hay en Colombia con respecto a este ataque o enfrentamiento que hay entre autoridades ya militares venezolanas y policiales con estos que dicen ellos que son grupos irregulares colombianos, pero que la realidad parece ser que son disidentes de la FARC que están enfrentados entre sí, y una de esa parte es la que está recibiendo el apoyo de el gobierno venezolano, hasta el punto que están reforzados por funcionarios militares venezolanos. Aquí hay otra nota de un medio que se llama La Opinión de Colombia, donde refleja, de eso se las voy a poner acá para que vean cómo fueron atacadas las instalaciones del CENIAT en La Victoria, que es el pueblo donde ha habido mayor cantidad de habitantes que se han trasladado a Colombia forzosamente. Esas instalaciones del CENIAT fueron destruidas luego de ser atacados con explosivos por parte de disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Las instalaciones fueron destruidas en medio de nuevos enfrentamientos entre el grupo y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, situación que se presenta desde el fin de semana y que deja al menos 2 militares muertos. Medios de comunicación del vecino país e internautas publicaron imágenes de lo ocurrido en las últimas horas, sobre lo cual no se ha pronunciado el gobierno de Nicolás Maduro. Eso en ese momento, ¿no? Sitiada la victoria Apure por el terrorismo de la FARC-EP, anoche el ataque de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas venezolanas se da en la zona del CENIAT y punto de control de la Guardia, en la entrada de la población que hoy se desplaza forzadamente por esta guerra híbrida. Todo esto entre comillas, dice Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes. Así que de verdad que tenemos una situación bien delicada, pero lo delicado es también que a Colombia le cae todo este montón de gente que llega, que están huyendo ahora sí, de una forma intempestiva, cargando lo que pueden cargar, trasladándose en canoas desde el lado venezolano al lado colombiano, de forma tal que, bueno, aquí tenemos las versiones que hay al respecto. Según la revista Semana de Colombia, una prestigiosa revista de este país, un general venezolano en el exilio afirmó que los militares de ese país habrían atacado un campamento de los disidentes de la FARC. Imagino que esta es una primera versión que surgió de todo este tema. Ya ahora creo que las cosas están un poco más claras. Se trataría de un campamento que está al mando de combatientes aliados a Miguel Botache Santillana, dice este medio, alias Gentil Duarte, que es otra versión que, por cierto, Sebastiana Barraez también menciona mucho, la periodista venezolana dedicada al tema de la frontera y al tema militar. Esto sería una facción que está enfrentada a muerte con el sector comandado por Jesús Santrich e Iván Márquez, los jefes de lo que han denominado como la nueva Marquetalia. Esa es otra versión que hay, que de alguna manera complementa lo que ya hemos venido diciendo, y precisamente Semana cita a Sebastiana Barraez de Infobae. Dice esta periodista que los combates de este domingo entre el ejército venezolano y los grupos armados ilegales se concentraron en los campamentos liderados por alias Arturo y Farley, dice Sebastiana Barraez. Esto también lo ratificó ella ayer en el programa de Idania Chirinos La Tarde en NTN 24 aquí en Colombia. Por lo que algunos sectores han denunciado que las Fuerzas Armadas del vecino país se han enfocado en combatir solamente algunas disidencias de la FARC, dice Sebastiana Barraez. Lo que argumentan los partidarios de esta versión es que el ejército de Venezuela estaría despejando ciertos territorios para eliminarle adversarios a la facción que comanda Jesús Santrich e Iván Márquez, con quienes el presidente Nicolás Maduro ha evidenciado alguna simpatía. Y no es alguna, es bastante. Inclusive desde Chávez, Iván Márquez iba a Miraflores y varios de los FARC o ex-FARC. En este sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no estaría combatiendo de la misma manera a todos los grupos residuales de la antigua guerrilla de la FARC. En otras palabras, dice Sebastiana Barraez, sus operaciones se habrían enfocado en las facciones que no se quisieron subordinar a la nueva Marquetalia. Los combates de este domingo se produjeron el desplazamiento de 600 personas en ese momento, que buscaron refugio en el departamento del Arauca. Ayer iban ya 4.000, hoy ya deben ir muchos más, porque eso es permanente el paso de venezolanos. Inclusive vi un caso de una colombiana que daba dolor oírla, porque de verdad que penoso todo lo que tienen que pasar estos venezolanos en esta situación, pero esa señora concretamente decía que en el año 95, ella dijo 20 años, pero creo que más tiempo, en el año 95 ella fue desplazada de Colombia a Venezuela y se quedó allí en Apure, creo que en La Victoria. Resulta que ella lloraba porque ella decía, ahora me toca hacer lo mismo de Venezuela a Colombia, porque ahora la que está mal es Venezuela.
daba dolor verla porque de verdad que impacta ver ella vivió los dos desplazamientos, primero como colombiana y ahorita es venezolana, porque se quedó allí, 20 y pico de años ya, 26 años, y ahora le toca irse a Colombia de nuevo, huyendo de la misma situación que la hizo ir a Venezuela. En ese sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no estaría combatiendo de la misma manera a todos los grupos residuales de la antigua guerrilla de la FARC. Bueno, eso ya lo acabo de leer. Los combates de este domingo produjeron el desplazamiento de 600 personas, como decía, que ahora hay más, que buscaron refugio en el departamento de Arauca, en Colombia, según información suministrada por la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo, por cierto, también estaba ya ayer allí en la zona. Entidad encargada de velar por la defensa y promoción de los derechos humanos en el territorio nacional colombiano. El organismo agregó que estas personas han migrado forzosamente desde Venezuela hacia Arauca y que se encargará de realizar el acompañamiento a las familias que corresponda, junto con todo el apoyo que ya han presentado el gobernador del departamento del Arauca de Colombia. Ya hoy se trasladaron los del gobierno nacional, ya estaban allá los de Migración Colombia, por supuesto. Y así, esta ha sido una situación terrible, pero que el gobierno colombiano ha enfrentado, como lo ha hecho siempre, de apoyo total y de brazos abiertos hacia los venezolanos que les toca huir de esta realidad, pero ahora esta última en una cara de esta realidad venezolana más dura, más inmediata, más urgente y más difícil probablemente que la que venían sufriendo los venezolanos desde el 2015-2016, pasando a Colombia, fuera de las que ya había pasado en épocas anteriores, porque la ida de venezolanos a Colombia no ha sido del 2015 para acá, eso ha sido desde inclusive finales de los 90, que empezaron a llegar colombianos a Venezuela. Hubo una tanda fuerte a principios de los 2000, cuando llegó Chávez al poder, aunque Chávez llegó en el 99, al principio del 2000 empezaron a llegar una serie de venezolanos a Colombia, que claro, con otras características. Luego a mitad entre 2010 2014 llegó otro grupo de venezolanos, más que todo profesionales, que trataban de buscar vida profesional aquí en Colombia, pero desde el 2015 para acá le ha tocado eso a gente de distinto tipo, no solamente profesionales, que también lo sigue habiendo, sino gente que está huyendo simplemente porque no soportan la pobreza y la imposibilidad de comer. Una cosa es ser pobre, pero otra cosa es estar en la miseria absoluta, en la pobreza extrema, que es lo que ha hecho que del 2015 para acá estén pasando venezolanos no solo a Colombia, sino que de aquí o pasan a Brasil, o de aquí a Colombia van a otros países, como ya sabemos que ha ocurrido sobre todo con Perú, Chile, pero también con Argentina y Ecuador. Es una situación terrible, pero esta última peor todavía. Bueno amigos, estas son las versiones que hay sobre lo vivido esta semana. Veremos qué va a pasar los próximos días al respecto. No sabemos si estas personas se van a quedar aquí, que es una carga que va a tener que asumir el gobierno colombiano como las anteriores, pero en todo caso hasta el día de hoy continuaban los enfrentamientos en la zona de Apure. Se pensó originalmente que eso había sido solo el domingo, pero resulta que ha sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado ya para domingo, ya estamos en día domingo. Ayer sábado hubo enfrentamientos y siguen pasando venezolanos hacia Colombia. Así que esto es una situación que aparentemente se va a alargar y que no creo que estos 4 o 5 mil venezolanos que ya han llegado a Colombia se puedan ir de inmediato, porque además aparentemente han destruido poblaciones, casas, etcétera, que habrá un grupo que se pueda ir de inmediato porque eso está a 100 metros, según un periodista que estaba ayer allá, pero el problema es que hay otros que no podrán irse, como ha pasado con muchos venezolanos en la antigua situación que venía pasando, que sigue pasando también, la que sobre todo utiliza Táchira y Zulia para pasar por las trochas, toda esa frontera porosa que va del estado Zulia, desde el norte del estado Zulia hasta Táchira, que son fronteras porosas, como les digo, que aunque la frontera está cerrada de lado y lado,
hay trochas y pasos clandestinos que siguen pasando todos los días muchos venezolanos a medida que se agrava y se agrava y se agrava la situación de Venezuela. Porque la situación de Venezuela, aunque ha cambiado en algunas características, sigue siendo grave. No es que la situación ha mejorado, a lo mejor no hay tanta escasez como la había 2015, 2016, incluso 2017, pero hay otros grandes problemas que porque no habrá escasez, pero los precios son imposibles de adquirir los productos por parte de cualquier venezolano medio, cuando sabemos que el sueldo mínimo es de $1 y que aunque se ha dolarizado la economía y hay muchos venezolanos que están ganando en dólares, pero sueldos irrisorios en otro país como de $15, $20, $25, resulta que cuando van a comprar con dólares, en dólares se gasta mucho más. Y eso es una situación terrible que a muchos venezolanos no les da ni para comer. Aún trabajando, no pueden comer. Esa situación sigue y a lo mejor podrán verse fotos por allí de supermercados abastecidos mejor que antes, pero con unos productos carísimos porque ahora todo está en dólares. El bolívar prácticamente no se utiliza como moneda, ni en efectivo, ya ni siquiera para poner los precios a los productos en los supermercados y en los distintos sitios donde uno vaya a comprar productos y servicios. Todo está en dólares, pero precios inalcanzables. Me pensé mucho para hacer este programa porque me parecía que no era un tema que yo podría manejar. Como ustedes han notado en los programas anteriores, he tratado de sacar aquí temas dentro del área de mi especialización, de mi manejo del derecho, que es básicamente derecho público del Estado, aunque esto también es derecho público del Estado. No era una materia que yo tuviera que manejar en mi vida profesional. Pero bueno, como también me especializaba acá en Colombia con el tema migratorio, esto de alguna manera tenía que ver con esta última materia y ustedes han visto que he sacado varios programas especiales y no especiales sobre el tema migratorio, sobre todo el estatuto de venezolanos, el estatuto temporal de venezolanos en Colombia. Pero me movió mucho hacer este programa dos cosas. Primero, la gravedad de la situación, por supuesto, realmente son tres cosas. Primero, la gravedad de la situación, me conmovieron las escenas que hubo ayer en los medios colombianos, que le han dado bastante difusión a todo esto que está pasando en la frontera con Venezuela, sobre todo RCN y NTN 24, que creo que es el único medio hasta ahora que ha mandado periodistas al sitio, pero ya me imagino que en los próximos días llegarán periodistas de otros canales. Eso por un lado. Por el otro, me ha sorprendido la indiferencia que ha habido en el venezolano medio con esto, salvo los que estamos aquí y alguno que otro que esté especializado en el tema. No he visto en los medios venezolanos fuertes reacciones o preocupaciones. También sabemos que en Venezuela hay un gran problema de difusión de noticias porque los medios están de alguna manera muy controlados por quienes ejercen el poder público en Venezuela. De forma tal que entonces eso pudiera justificar o explicar de alguna manera esa indiferencia o falta de difusión que ha habido de esta gravedad de estos hechos en Venezuela. Entonces de alguna forma esto sirva para que el venezolano medio, que aunque no esté en Apure, que aunque no le tenga familia por allá, sepa lo que está pasando. Esos son aspectos que me movieron a hacer esto, porque yo recuerdo que comenzando la época chavista, por allá por el 2003, la gente no se daba cuenta. Quizás uno por ser abogado hay cosas que lo tocan más rápido a uno, en el corazón y en la cabeza, pero la gente no se daba cuenta de esas primeras manifestaciones de desmonte del Estado de Derecho que venían ocurriendo. Y aunque nunca se supo, y eso no salía en los medios, uno trataba de pelear porque el Estado de Derecho permaneciera. Una de las cosas, por ejemplo, en las que yo intervine fue en el régimen cambiario que se estableció a partir del 2003, que a la larga fue el causante de la debacle económica en Venezuela, tratando de ver, representando a diputados de la Asamblea Nacional de entonces,
tratando de lograr una nulidad de lo que Chávez estaba haciendo con respecto, y el Banco Central también, con respecto del régimen cambiario venezolano, que dio lugar a la creación de Cadivi, a todo este mecanismo perverso de dólares preferenciales, que mucha gente estaba feliz disfrutándolo, y pocos se daban cuenta de lo que eso generaba desde el punto de vista constitucional y económico. Lamentablemente este recurso fue declarado sin lugar, aunque con 2 votos salvados, que era importantísimo, porque estamos hablando de un Tribunal Supremo chavista, pero que lamentablemente no fue mayoría, y ganó la mayoría que dijo que estaba todo constitucionalmente perfecto. Eso a la larga fue un gran problema, fue lo que generó el desangre de la economía venezolana, y fue lo que generó que Venezuela esté como está. Y el otro aspecto que me movió a mí en esa época, cuando nadie se daba cuenta de las cosas, fue el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Yo en lo personal, ahí ya no representando a nadie, sino actuando personalmente, traté de hacer algo en el Tribunal Supremo, concretamente en la Sala Constitucional, para que se evitara la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. Y luego se demostró, con la crisis que hubo a partir del 2010, porque en el 2010 hubo problemas de luz eléctrica en Venezuela, y por ejemplo la Comunidad Andina tenía normativa que obligaba o que incentivaba que los demás países miembros, cuando un país de la Comunidad Andina tuviera problemas de electricidad, le auxiliaran con la propia. Eso había normativa, por ejemplo, por decir una sola cosa, en lo que favorecía a la Comunidad Andina, a Venezuela y a todos los países miembros. Pero el hecho es que a partir del 2010, cuando empezó a haber problemas eléctricos, pero también problemas de escasez desde antes, no tan graves como luego ocurrió, pero que ya empezaron a escasear medicamentos, alimentos, etc. Se demostró que esa salida de Venezuela de la CAN del 2006 fue un gran error. Yo lo traté de evitar yendo personalmente al Tribunal Supremo, pero lamentablemente ni siquiera me admitieron el recurso. Ahora veo esta situación, bueno, esto para decirles ejemplos de cosas que ya uno empieza a oler cuando ocurren, más gravedad de la que normalmente la mayoría ve. A mí me está pasando ahora con este caso lo mismo. Ve una gravedad impresionante. Yo le decía a un amigo esta mañana, será cuando pase en las grandes ciudades que la gente reaccione y la gente se preocupe. Yo espero que eso no sea así, sino que con lo ocurrido esta semana la gente se preocupe, y aunque no pueda protestar o no quiera protestar porque le parezca inútil, o por la pandemia, o por muchas razones, que al menos se preocupe y sepa lo que está pasando. Y que aunque no lo diga, de verdad hay una gran preocupación en el venezolano, y no de indiferencia como la que yo he sentido, sino que sea preocupación callada del venezolano. Por eso quise hacer este programa, para que vean la gravedad de lo que está ocurriendo, que puede ser el anuncio de cosas peores en esta materia. Nunca pensamos que la situación puede ir a peor, pero van a peor. Esto es solo una muestra de lo que pudiera ocurrir en toda Venezuela, y que ya venía ocurriendo de alguna forma y no lo sabíamos. Pero esta violencia con la que ocurrió esta semana es sumamente grave, y debemos estar alertas. Y ojalá que el propio grupo o gobierno que maneja el poder público en Venezuela, al menos en este aspecto, entre en conciencia y sepa que esta tolerancia a los grupos guerrilleros en Venezuela no se debe permitir. Pues bien, yo le decía que habían 3 razones, aunque al principio le dije 2, pero aparte de la gravedad de los hechos ocurridos esta semana y el querer que los venezolanos sepan lo que está pasando en la frontera con Colombia, que he sentido una indiferencia al respecto, pero que probablemente no sea indiferencia, sino una preocupación que no se puede manifestar por lo que pasa en Venezuela, hay una tercera razón. Y la tercera razón es que para que los colombianos, que lamentablemente hay un grupo que no entiende esta situación de Venezuela y que insiste que los venezolanos no deben estar en Colombia, menos mal que esto no es el gobierno colombiano ni las autoridades públicas colombianas, que han considerado que el apoyo debe darse y tener brazos abiertos a los venezolanos
como en otra época Venezuela lo hizo con los colombianos. Pero para ese grupo de colombianos que insiste o pregunta por qué los venezolanos se van a Colombia, vean este caso. El venezolano no se está yendo porque quiere. En este caso, además, más justificado todavía, como les vine diciendo. El venezolano se va obligado, se va contra de su voluntad, con lo opuesto. Nosotros vimos en las imágenes, en otros programas y en la situación normal de migración que venía ocurriendo, que también el venezolano se va con lo opuesto. Se va en chanclas a Venezuela, caminando por las carreteras, muchos de ellos. Pero aquí también está ocurriendo lo mismo, pero de una manera intempestiva. La gente, cuando las entrevistaban, les decían, ellas decían, cuando les preguntaban cómo tomó esa decisión, que fue, decía Carlos Arturo Albino, que fue la gota que rebasó el vaso para tomar la decisión y cruzar a Colombia, era los tiroteos, los allanamientos, pero sobre todo la muerte de una familia entera en Apure, que no eran guerrilleros y los pusieron como guerrilleros. Ya ellos todos se vieron reflejados en esa situación y huyeron a Colombia. Empezó la huida de venezolanos en Colombia, porque no fue inmediato el domingo o el lunes, sino que eso empezó a ocurrir. Realmente creo que fue el miércoles, martes o miércoles, creo que fue el miércoles, porque mataron a una familia entera diciendo que eran guerrilleros. Entonces es para que los colombianos vean y sepan que entendemos su molestia, entendemos su incomodidad, entendemos que de repente les haya llegado a este grupo de venezolanos a Colombia. Pero primero, que no somos malos, los buenos somos más, como dicen el dicho. Pero segundo, que sepan que no lo hacemos, y ahí me incluyo, porque yo también soy venezolano y me vine para Colombia hace 7 años. Lo hicimos huyendo de una situación. Pero en el caso de esta semana ha sido terrible, ha sido peor. Es quizás la forma más cruda de ver el problema, pero de alguna manera esto que sufrieron estos venezolanos esta semana es lo que ya venían sufriendo los venezolanos todos desde antes, y que muchos terminaron huyendo por las carreteras, en avión, hasta inclusive como los migrantes en Trinidad que se iban en barco y muchos murieron en el camino, o no los recibieron en Trinidad y los devolvieron, y al devolverse se voltearon las lanchas. Eso ya venía ocurriendo. De forma que, por favor, entendemos su incomodidad, entendemos su incomprensión a veces, pero no lo estamos haciendo porque queremos, lo estamos haciendo obligados. Y vean esto de esta semana. Más claro que esto no se puede decir, pero ya esto venía ocurriendo de alguna forma, ya no por motivos de tiroteos, etcétera, pero sí por situaciones parecidas y graves, que a lo mejor permitían soportarla unas semanas, unos meses, pero que llegaba un momento que cuando ya la persona no puede comer, tiene que ir a algún lado a hacerlo. Y como no podía hacer en Venezuela, la gente empezó a irse. Ya van 2 millones de venezolanos en Colombia, pero nada más en Colombia. En el mundo, esas cifras siempre son inexactas, ya se cuentan más de 5 millones, 6 millones, digo yo, serán ya, en general, de estos últimos tiempos, porque son más. Esta es la tercera razón por la que quise hacer este programa, de forma tal que ojalá no sepan entender.